Amén. Bueno, esta noche, mis estimados hermanos, vamos a procurar, Dios mediante, finalizar la epístola a los filipenses. Así es que abra su Biblia, por favor, en Filipenses capítulo 4 y leemos el versículo 15 y 16. Capítulo 4, versículo 15 y 16. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Recuerde que esta última porción es la gratitud que el apóstol expresa a los hermanos en Filipos, por el apoyo, por, digamos, la benevolencia, la gratitud que ellos han tenido para con él, por lo que él ha hecho por ellos. Capítulo 4, versículos 15 y 16, y dice de la siguiente manera, lo leemos juntos. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hasta allí y oramos. Padre, en esta noche pedimos que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestras vidas, poniendo en nosotros una buena disposición para aprender de tu palabra, no solamente para memorizarla, sino también para ponerla por obra. Bendito Dios, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis estimados hermanos. Recordando y tomando en cuenta que el apóstol, repito, estaba expresando la gratitud de los hermanos en Filipos por el apoyo literalmente económico que le estaban dando en su encarcelamiento en Roma. Recordarles que el apóstol les había dicho, no lo digo porque tenga escasez, les dijo el apóstol, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi condición. Sé vivir humildemente, le dijo el apóstol, y sé tener abundancia. En todo he sido preparado y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablábamos la semana pasada que nuestro contentamiento no debería depender, hermanos, de las situaciones que están a nuestro alrededor, porque las situaciones a nuestro alrededor en muchos casos van a ser difíciles, de una índole o de otra. Si no es problemas económicos, van a ser quizás familiares. Si no son ni económicos ni familiares, quizás van a ser de salud. En fin, hermanos, situaciones siempre van a existir, siempre. Si nosotros dependemos de eso, pues difícilmente vamos a poder encontrar en Dios el gozo, el contentamiento del que habla su palabra. Por eso el apóstol dice, yo he aprendido, o sea, he estado en los dos extremos, en el extremo de la necesidad y también en la abundancia. Y tanto en uno como en el otro he aprendido a ser agradecido para con Dios. Ahora, aquí entramos también, hermano, en una situación que, pues, creo yo que la mayoría de nosotros ha escuchado. Pocas veces quizás hemos meditado en esto, hemos reflexionado en esto, pero hay otras congregaciones que continuamente hablan de sembrar y dicen, siembre en la obra, siembre en la obra. Y acá un par de veces hemos mencionado a la hora de la ofrenda y hemos dicho que en el mundo, cuando se va a hacer una colecta, decimos, o dicen, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar la cuchilla. Así dicen en el mundo. Ahora, en la iglesia no pasamos cuchilla, valga la aclaración, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasamos? El canasto. No, pues puede tener otro nombre que también se aplica perfectamente. Hace años decíamos la maceta. ¿Por qué razón? Porque la maceta tiene una función específica. ¿Cuál es, hermano? Sembrar. Y cuando nosotros sembramos, esperamos obtener ¿el qué? Resultados. En la obra de Dios, en el ministerio, hermano, cuando usted participa, escúcheme bien por favor, en acción de gracias de la obra de Dios, usted perfectamente puede esperar
resultados. Ahora, que nuestra motivación no sean los resultados, sino que sea la gratitud. Que sea la gratitud. ¿Por qué yo voy a participar de esto? ¿Por qué yo voy a participar de aquello otro? ¿Por qué yo voy a colaborar en la iglesia a través de mis diezmos y ofrendas? Por gratitud. Por gratitud. Ahora, y si de repente, y siempre hemos dicho, hermano, en la iglesia, acá, siempre estamos abiertos. Que alguien de repente puede decir, mire, ¿y qué hacen con los diezmos y las ofrendas? Yo siempre he dicho, mire, hermano, usted tiene todo el derecho de preguntar y tiene todo el derecho de poder pedir. Mire, ¿puedo ver yo los registros? Por supuesto que puede. Si usted es un diezmador y un ofrendador, hermano, fiel. Pero si es de aquellos hermanos que no participan y todavía pide cuenta, como dicen los hipótesis, ubíquese, ¿verdad? Sí, hermano. Cuentan una historia de un granjero ciego, que el hombre estaba en la época de trasquilar a sus ovejas. Entonces el hombre ciego agarraba la trasquiladora y comenzaba a quitarle la lana a sus ovejas. Cuando de repente aparecieron unos muchachos, de esos muchachos traviesos, bromistas, molestones, y dijeron, como el hombre es ciego, en la fila de las ovejas, metamos un cerdo, un cochino, un marrano, puerco, así te quería agarrar, ¿verdad? Entonces, y pusieron al animalito ahí en la cola. Entonces el hombre ciego estaba quitándole lana a sus ovejas, cuando de repente llegó el turno del puerquito, ¿verdad? Y comenzó el hombre normal. Y usted sabe que los puerquitos son escandalosos, ¿verdad? Son escandalosos. Entonces, cuando comenzó a quitarle, comenzó aquel a chillar, hermano. Y al final de todo el hombre enojado, pues lo dejó ir y dijo, esta oveja chillona, tan chillona que es, y es la que menos dio, dijo. Pues seguro no entendí, pregunta después. Tanto que chilló la que menos dio. Porque sabe que la gente que se ofende, o la gente que se siente aludida cuando se habla de las ofrendas o de los diezmos, generalmente es la gente que no participa de ellos. Y los que participan de ellos están tan tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque ven la manifestación de la mano de Dios en sus vidas. Entonces el apóstol, hermano, nos va a hacer mención de este principio de la siembra. Por eso es que él reflexiona y le dice a los hermanos, y sabéis también, versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ojo que esto, hermanos, cuando el apóstol recuerda esto, habla de un periodo aproximado de 10 años. O sea, esto que el apóstol relata, hermano, habían pasado ya 10 años. O sea, hace 10 años los hermanos de Filipos se habían caracterizado por ser personas que se identificaban con la obra, por ser personas, como muchas veces hemos dicho, que tal vez ellos podían concluir, conclusión a la que muchos llegan hasta este día, bueno, yo no puedo ir, pero puedo hacer que otros vayan. Yo no puedo ir, pero puedo hacer que otros vayan. Y qué bonito es cuando hay personas o hay creyentes que han, hermano, logrado entender eso. En el ministerio, en la obra y en algunos otros ministerios, hermanos, de la iglesia, hay hermanos así. Hay hermanos así. Hay hermanos que de repente, por alguna razón, por A, por B, no pueden ir, por ejemplo, a Pan y Chocolate. Pero dicen, mire, yo no puedo ir, pero yo puedo colaborar. Yo puedo aportar. Yo quiero colaborar para que la obra, para que el ministerio continúe desarrollándose. En la obra misionera es así. Hay misioneros que no se mueven de sus congregaciones. No van, hermano, allá donde está la necesidad. No van, pero son misioneros. ¿Por qué? Porque ellos, a través de sus diezmos y ofrendas, hacen que otros vayan. Hacen que otros vayan. Hacen posible que puedan mandar a aquel misionero o misionera para que vaya a desarrollar la obra de Dios. Entonces el apóstol, hermano, hace remembranza de eso. Cuando yo salí de Macedonia, recuerde que para ese momento
se estima que era ya el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora, muchos preguntan, y quiero traer a colación esa conversación que les comentaba el día domingo de este caballero, profesional ya de muchos años, y ¿qué le puedo decir? Muy ameno el hombre, porque su fin no era confrontar, y eso es agradable, cuando se conversa con alguien, cuando el fin no es la confrontación, sino una actitud de querer aprender. Entonces, y él me decía, mire, porque hay que ser sinceros, me decía. Hoy que las iglesias que hablan de los diezmos y las ofrendas, y Jesús no anduvo con esas cosas, me dijo. O dígame, me dice, ¿alguna vez aparece en la Biblia que Jesús recogió ofrendas? Me dijo. Hermano, y si yo le pregunto a usted, ¿alguna vez Jesús recogió ofrendas, hermano? Pregunta. Si yo le preguntara a usted, o si alguien, hermano, le preguntara a usted, ¿Jesús recogió ofrendas? ¿Qué diría usted al respecto? ¿Qué diría usted al respecto? Porque cuando el hombre me dijo eso, a mí me gustó tanto porque le dije, pues mire, le dije, ¿sabe qué? Le voy a responder, quizás no de la manera que usted espera que le responda, pero piense por un momento usted que es un lector, le dije, porque el hombre es profesional y dice que le gusta aprender y que le gusta escudriñar, dice el hombre. Entonces yo le dije, bueno, ¿usted qué le gusta aprender? ¿Usted qué le gusta escudriñar? La Biblia hace referencia que uno de los 12 metía la mano en la bolsa ¿de qué, hermano? De las ofrendas o del dinero. ¿Quién era? Judas. Entonces, si había una bolsa de dinero, quiere decir que había, ¿qué, hermano? Que había ofrendas. ¿O encuentra usted alguna lógica distinta? ¿Será que era una bolsa mágica que solo la sacudían, ¡push!, aparecía ahí el dinero? No. Y le dije, ¿quiere usted conocer los patrocinadores del ministerio de Jesús? Uno de ellos, bueno, uno, porque podíamos hablar fácilmente, sacamos 3 patrocinadores del ministerio. Uno de ellos fue aquel que llegó a buscar a Jesús de noche, un principal entre los judíos. ¿Alguien recuerda su nombre? ¿Recuerda usted a otro hombre de dinero, de pequeña estatura, que corrió para subirse en un árbol? Zaqueo. ¿Recuerda usted cuando Jesús fue crucificado? Un hombre, hermano, de dinero, que daba buenas ofrendas al templo, se atrevió a ir y pedir el cuerpo de Jesús. ¿Quién, hermano? José de Arimatea. Entonces, por lo menos ahí tenemos 3 patrocinadores del ministerio. Entonces le decía al caballero, mire, el hecho que no diga no significa que no lo hacían, no significa que ese principio no estaba allí vigente, no significa eso. La enorme diferencia es cuando en la actualidad se pretende chantajear a la gente para extraerle dinero. Ahí sí estamos en total desacuerdo, hermano. Estamos en total desacuerdo. En total desacuerdo el hecho de poderle decir, hermano, ¿quiere usted salir de sus deudas? Pacte con Dios, ¿verdad? Haga un pacto de $100, de 200 pesos, de 300. Ahí estamos en desacuerdo, hermanos, es chantaje y estafa, por cierto. Pero cuando hablamos del agradecimiento, cuando hablamos de que usted tiene en su corazón el deseo de sembrar en alguien, eso es muy diferente. Por eso es que el apóstol les dice a los hermanos, versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de, ¿qué dice? Sino vosotros solos. Por eso es que hablábamos al inicio que esta es la manifestación o la expresión de la gratitud del apóstol para los hermanos de Filipos, porque él dijo, ninguna de las congregaciones participó conmigo. Ahora, decíamos la semana pasada, hermano, no se trata de estar promoviendo, de decir, ¿verdad? Si no es a través del dinero, del recurso, pues la obra o los misioneros o los evangelistas o los pastores no avanzan. No hablemos de eso, no hagamos mención de eso, porque el apóstol Pablo dice, nadie, solamente vosotros, le digo,
solamente ustedes. ¿Se detuvo la obra? ¿Se detuvo la obra? No se detuvo. No se detuvo. Yo admiro, le soy sincero, yo admiro a algunos predicadores que no lo hacen a través del chantaje, que no lo hacen a través de la manipulación, sino que no sé si porque su congregación ha llegado a un punto de madurez tal o porque él tiene, no sé, la confianza de poderlo expresar. Pero escuchaba un predicador de origen argentino, radicado en Estados Unidos ahora, y les dice a su congregación, les hacía mención, le dijo, les decía, perdón, no decía él, si yo no tengo problema en decirles que de toda esta congregación, solo el 20% diezma y ofrenda. Y yo dije, pues no sé si es que el hombre tiene tanta confianza, si es que la iglesia ha llegado a un nivel de madurez para poder expresarse de esa manera. Pero los porcentajes no varían mucho en función de las congregaciones. Es como hablar de los que participan del evangelismo. Por cada iglesia de 100 miembros, ¿cuántos cree usted que van a evangelizar? 10. Cuando bien 15. En nuestra iglesia central usted ve que salen 10, 12 buses a evangelizar. Pero en el culto habían 800 personas. Perdón, 8,000 personas. En el culto habían 8,000, 9,000 personas. Y si en cada bus caben, póngale usted un número, 55 hermanos, o 50, porque no son tan enormes, y salieron 10, ¿cuántos fueron a evangelizar? 500, de 8,000, ni siquiera el 10. Claro, en proporción se ve maravilloso, pero no. Y eso pasa repito, en las congregaciones. Entonces el apóstol les dice, miren, yo les agradezco por eso que los ha caracterizado a ustedes. Les ha caracterizado el haber aprendido a sembrar en la obra de Dios. Y sembraban en la obra de Dios a través del ministerio del apóstol Pablo. Dice la palabra, sigamos leyendo. Versículo 15, una vez más, segunda parte. Dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La palabra dar y recibir, el apóstol estaba refiriéndose a sí mismo. Ahora, ¿qué les daba él a los creyentes? Instrucción. ¿Qué les daba él a los creyentes? Su tiempo. ¿Qué le daba él a los creyentes? Hermano, su esfuerzo. Porque si alguien de repente viene y dice, y yo recuerdo que es una oportunidad allá en la unidad de salud, allá en la unidad de salud, llevaba a uno de mis niños a consulta, y de repente una enfermera que estaban allí, de esas que son bien buena gente, llenas de amor y cariño, y que irradian amabilidad y todo eso. Entonces, y me dice, trabajo, me dijo. Ah, soy pastor. No, me dijo, trabajo, me dijo. Soy pastor. ¿Y qué es ese trabajo? Y me dijo, porque muchas veces, hermano, algunos tienen el concepto errado de creer que la función del ministerio, del pastorado, es pararse ahí enfrente, decir un par de cosas y ya estuvo y ya le hicieron. Y solo alguien, hermano, que no ha estado allí, no conoce la magnitud que implica el ministerio. Una de las cosas interesantes, por ponerle un ejemplo, y lo puedo hablar con toda libertad, con toda solvencia, porque como en algunas otras oportunidades hemos dicho, aquí hay gente que puede dar fe de eso. Una de las situaciones es que el trabajo del ministerio no es un trabajo de 8 horas, hermano. No es un trabajo de 8 horas. Bonito es tener un trabajo donde usted va a entrar a tales horas y va a salir a tales horas. Eso es bonito. Y el ministerio no es así. El ministerio no es así. Si lo solicita a las 3 de la madrugada, y repito, y hablo con solvencia porque algunos pueden dar fe de eso. ¿Por qué no lo decimos? ¿Por qué no mencionamos, verdad? ¿Verdad, hermano fulano? ¿Verdad, hermana fulana? Porque siempre hemos promovido que lo que haga a tu izquierda no lo sepa tú. Lo que hace a tu derecha, perdón, no lo sepa a tu izquierda. Pero si lo solicita a las 3, sabe que puede contar con eso.
Si lo solicita a las 11, sabe que puede contar con eso. Si lo solicita cualquier día, independientemente sea feriado o no, sabe que puede contar con eso. Sabe que puede contar con eso. Sabe perfectamente. Y hay algunos pocos, que de repente han sido testigos de que a veces, hermano, los horarios se extienden. Un domingo terminando actividades, hermano, a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Que de repente, hermano, hubo que cubrir alguna situación lamentable, como un caso de un funeral, un 1 de enero. Sin problema. Sin problema. Sin inconveniente. Mis estimados hermanos, tener un concepto demasiado sencillo de lo que es la obra ministerial, definitivamente que es tener la visión demasiado corta. Demasiado. Porque repito, no solamente es pararse ahí enfrente y decir un par de cosas. Una de las cosas, creo que ya lo hemos comentado algunas veces acá, una de las cosas, diría yo, más complicadas es la parte de la administración. Es la parte de la administración. Porque para algunos, hermano, es depositar su ofrenda independientemente cuánto sea, ¿verdad? Porque nunca hemos hablado de cantidades. Usted lo deposita y se va tranquilo a su casa. ¿Y el administrador qué tiene que hacer, hermano? El administrador tiene que hacer de tripas corazón. De ver cómo esos 50 centavos, cómo ese dólar se duplican. De ver eso. Y siempre hemos dicho, sí, hermano, si nosotros, al menos acá, ¿verdad? Si nosotros cuestionamos, mire, ¿dónde está lo que yo aporto? Pues mire, había que ser, disculpe la palabra, necio como para no quererlo ver. Tendría que ser así. ¿Cuánto cree que cuesta el sostenimiento de 2 vehículos que están al servicio suyo? Cuando no se le saca ninguna rentabilidad, aparte del servicio que se le da a los hermanos. El pago del mantenimiento de los vehículos, del combustible, de todo, hermano. Y algunas veces, y también algunos lo saben, algunas veces nos hemos visto en aquella situación de decir, híjole, no sé si ustedes recuerdan en algún momento que hemos dicho, mire hermano, para tal día necesitamos $800, $900. Y son pocas y contadas las personas, los hermanos, que de repente se acercan a preguntar y salimos. Y a veces es bonito responder y decir, no, pero aquí estamos. ¿Y cómo hicimos? No me pregunte. Pero hasta el día de hoy no tenemos, hermano, retrasos en los pagos que generan intereses sobre intereses. Gracias a Dios que no. Y es bonito poderle decir, hermano, vaya y cuente la ofrenda que se recoge cada día. Vaya, yo quisiera, y muchas veces se lo he dicho, yo quisiera poder encontrar un grupo de personas que me digan, mire, ¿sabe qué? Nosotros nos vamos a hacer cargo de la administración. Yo con gusto, mira, aquí está, tome ustedes. Pero eso sí, el que se haga cargo de la administración, tiene que hacerse cargo ¿de qué? ¿De qué, hermano? ¿De qué, hermano? De los pagos. Entonces, si de repente vienen unos hermanos buena gente, me dice, mire, pastor, para evitar murmuraciones y todo, ¿verdad? Y que usted se clava el pisto, por si acaso alguien murmura esas cosas. Mire, ¿cree que nosotros podemos hacernos cargo? Con gusto, hermano, tome, aquí está todito, aquí está todo. Ahí está. Ahí están los formatos de los reportes para que lo pueda hacer después de cada culto. Si gusta, así como decía nuestro pastor general, a mí solo deme el papelito. Tanto de asistencia, tanto de ofrenda, tanto en escuela bíblica, tanto. Maravilloso. Qué rico sería pensar que no tengo compromisos, no tengo que ver cómo vamos a hacer para solventar las responsabilidades de la próxima semana. Porque están los hermanos que se van a hacer cargo. Que sean los hermanos que digan, hermano, por favor, segunda ofrenda, ¿verdad? Para salir, hermano, el creyente que ha entendido el término de sembrar
se da cuenta, hermanos, de que de todo lo que participa para la obra de Dios, hermano, no es un gasto. Siempre hemos marcado la diferencia. Un gasto es algo irrecuperable, pero una inversión es algo que en su momento, hermano, le va a traer a usted dividendo, le va a traer a usted, hermano, va a recuperar parte de aquello que ha invertido. Y en la obra de Dios nunca hay gastos, hermano. Nunca. ¿Acaso habrá leído en alguna oportunidad ya que lo que dice, nadie trabaja en vano para Dios? Todo de lo que usted participa en acción de gracias, todo eso, hermano, Dios se lo va a retribuir a usted. No esperando que le va a caer, hermano, o que de repente en las primeras lluvias de invierno, ¿verdad? Ahí le van a caer billetes de 20, de 50. No. Muchas veces la manifestación del respaldo de Dios se ve reflejado en muchas otras áreas, hermano. En muchas otras áreas. Entonces, la Escritura dice lo siguiente, sigamos leyendo. Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez, ¿qué dice el apóstol? Para mis necesidades. Pero aquí el apóstol es claro. De repente nosotros queremos citar ejemplos, ¿verdad? Bíblicos. Queremos citar esos casos. Mire, aquí podríamos decir, mire, aquí el apóstol está diciendo, ustedes, hermanos de Filipos, hicieron posible que yo estuviera allá en Tesalónica, porque ustedes solventaron mis necesidades para que yo me pudiera dedicar a la obra. Ahora, podríamos decir, bueno, ¿y eso qué? Bueno, eso tiene sentido con el siguiente versículo. Dice el versículo 17. No es que busque, ¿qué dice? Y me encanta porque esto también es una parte para uno, bueno, en el caso personal, tener la solvencia. No estamos hablando de eso para que de repente podamos decir, por algo está hablando de esas cosas. ¿Y qué quiere? Que le demos pista. No, hermano, al igual que el apóstol, no buscamos dádivas, hermano. Nunca. En 12 años que van a hacer, nunca. Nos hemos acercado a alguien y una vez más podemos hablar con interés, perdón, con solvencia, que nunca nos hemos acercado a alguien con el interés de ver qué podemos sacar. Y podemos hablar con solvencia, porque entre los que están acá, pueden algunos decir, ¿es cierto o no es cierto? Y como que él enva para traer pescado, puede preguntar a todos los demás que no han venido. Con tranquilidad. Y por eso el apóstol dice, no es que busque dádivas. No es que les esté reclamando, chica, antes me daban $10, hoy solo 5. ¿Qué les pasa, hermanos? No. Dice la Escritura, versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco, ¿qué dice? Fruto que abunde en vuestra. Cuando usted participa de la obra y del ministerio, usted tiene que entender que desde el momento que usted se desprende de ese recurso en gratitud a Dios, su parte está hecha, hermano. Su parte está hecha. Qué lamentable es cuando hay personas que participan de la obra de Dios, hermano, pero no lo participan en gratitud. Quizás su anhelo, su propósito es otro. Yo les he contado que y conozco varios casos, hermano, varios casos. Y generalmente sucede cuando las congregaciones comienzan a desarrollarse, cuando están creciendo, cuando están naciendo. Que de repente hay un grupo de hermanos que dicen, mire, yo quiero colaborar, yo quiero poner un par de sillas, yo quiero dar un ventilador, y yo quiero esto, yo quiero... Y pasó en una congregación así, con la diferencia que no eran sillas, eran bancas. Unos hermanos o una familia dijo, nosotros vamos a dar tantas bancas. Otros dijeron, nosotros vamos a poner los ventiladores. Otro dijo, yo voy a poner el púlpito. Y un día se enojaron, se pelearon con el pastor. Los que dieron las bancas se las llevaron, hermano. No, dijo, estas son mías, dijo, me las llevó. El que había dado los ventiladores son míos. Yo creí que eran para la obra de Dios. Y no es broma, hermano, es cierto que hasta el púlpito se llevaron.
Yo realmente quisiera imaginarme la escena del que dio el púlpito, habiéndoselo puesto, ¿a dónde, hermano? En el lomo, sí, en el lomo. Saliendo de la iglesia con el púlpito encima, hermano. Yo quisiera ver esa escena maravillosa, ¿verdad? Bueno, hermano, conocí un caso digno de vergüenza de una persona resentida que dijo: pues me voy de la iglesia, dijo. Eso sí, dijo, devuélvame todos los diezmos que yo he dado. Y menos mal que la iglesia tenía menos de un año. Desde tal fecha hasta tal fecha, dijo, devuélvame los diezmos que he dado. Entonces no eran de Dios, hermano. ¿De quién eran? De la persona. Solo los había prestado. Señor, te voy a prestar, yo sé que tenés necesidad, no te preocupes, sin intereses, aquí te van 20 pesos. Cuando puedas me los pagas, o cuando me enoje con el hermano. Hermano, le pidió, los pidió. Yo imagino que de repente, hermano, alguien se enojara, ¿verdad? Y me dijera: mire, pastor, tengo 5 años de congregarme en este lugar y vengo a 3 cultos a la semana y en todos he ofrendado. Sáqueme la cuenta porque me voy, indemníceme con los 5 años que he ofrendado. Ya me quebró, hermano. Mis estimados hermanos, hay casos tristes de personas que no han comprendido, que no han entendido que cuando usted tiene un trato con Dios, el que lo va a cumplir, el que va a hacer su parte, es Dios. Es Dios. Entonces dice la Escritura: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En otras palabras, si los beneficiados, cuando nosotros aprendemos, hermano, el principio de la siembra, si el beneficiado somos nosotros. Somos nosotros. Y continuemos por favor. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, o sea, algo agradable, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora, cuando se hablan de los sacrificios, en este momento todavía, ya del Nuevo Testamento, todavía era una referencia, hermano, al sacrificio de los animales que se practicaba, digamos, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no es que le mandaron animales sacrificados al apóstol, ¿verdad? No es eso. Porque aquí podemos extraer nosotros un principio bien práctico. ¿Quiénes son los que participan en gratitud para con Dios y para con su obra? Escuche esto, por favor. ¿El que puede o el que quiere? ¿El que puede o el que quiere? Lo veo dudando, hermano. ¿El que puede o el que quiere? El que quiere. Porque muchas veces el que puede no lo hace. Y el que quiere, aún con el sacrificio que puede representar para él en su condición, lo hace. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Jamás piense que con Dios va a perder. Jamás. Yo le puedo citar casos, desde el caso más sencillo, hermano, hasta el caso ya un poquito más complejo. Ya se los he mencionado antes. Si comenzamos por el caso más complejo, y lo puedo citar explícitamente, aconteció en nuestra iglesia filial de la Unión, hace ya más de 10 años. Más de 10 años. Había un hermano que no sé si él era el dueño de una constructora, no lo sé, pero se congregaba allí. Un día llegó a la oficina del pastor y le dijo: pastor, aquí traigo un cheque de $5,000 para la obra, le dijo. Y le dejó el cheque.
Yo imagino que el pastor se ha de haber puesto de pie y le dio un gran abrazo, ¿verdad? En fraterno amor cristiano, por el acto de amor que había tenido. El hombre se fue. Al ratito, pero al momento, el hombre regresó y le dijo, pastor, le dijo, regréseme el cheque de $5,000. Yo le hubiera dicho, Bechi, ¿verdad? Ya está depositado. Regrésemelo. Así que el hombre le quedó viendo, el pastor le quedó viendo y le dijo, pero si lo acaba de dar, ¿por qué lo está pidiendo? No, le dijo, regrésemelo. Es que no es eso lo que Dios me ha dicho que le debe. Dios lo que me ha pedido es que dé un bus. Yo no sé, el año finales del 2018, creo que fue que tuve el privilegio de estar allá en la Unión. No recuerdo haber visto el bus, no recuerdo si todavía lo tienen. No recuerdo, o menos no lo vi. Pero una cosa es segura, hermano, ¿y si dio un bus? ¿Cuánto cree usted que ha recibido antes de haber rodado? Porque usted no puede dar lo que no ha recibido. Va en contra del principio bíblico. Cada uno ponga algo aparte según haya ¿qué? Prosperado. Usted no me va a venir a decir, mire, voy a dar una ofrenda de $1,000. Y yo también, ¿verdad? Me pongo de pie, le voy a dar un abrazo y decir, hermano, muchas gracias. Siento que lo quiero más que antes. ¿Y dónde está el cheque? No, no tengo cheque. Ah, en efectivo, no, tampoco. Solo el sobre, aquí por fe lo voy a poner. Y le voy a decir, hermano, usted se rebusca, ¿verdad? Usted no puede dar lo que no tiene. Y cuando alguien participa de eso, ¿por qué cree usted que es? Porque previamente a eso, Dios lo ha bendecido. Y cuando participa en gratitud, hermano, ¿sabe qué está haciendo? Abriendo la ventana o abriendo la puerta para que la bendición fluya con mayor abundancia. Pero no se trata de persuasión, hermano. Se trata de que usted lea la palabra y saque usted sus propias conclusiones. Dice la Escritura, no es que busque, versículo 17 una vez más, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. O sea que lo que los hermanos habían participado, hermano, no era con aquella situación de que, ay, vaya pues, ay, que vaya pues, ni modo. No, era algo, hermano, que no era algo que les dolía. Yo escuchaba a alguien que me comentaba un caso de una iglesia en Estados Unidos, por cierto, que enseñaba a los hermanos, enseñaba a la congregación, que uno tiene que dar hasta que duela. Porque si no da hasta que duela, entonces no lo está haciendo bien. Pero yo hablaba con esta persona y le decía, pero ese principio no, ¿de dónde lo extraen? ¿Dónde dice la Biblia eso? Porque aquí al menos lo que vemos es algo totalmente distinto. Dice con olor fragante, o sea, porque es agradable. Porque no lo hicieron por compromiso, por obligación, lo hicieron porque querían hacerlo y lo hicieron, hermano, con amor. Para cómo identificar que yo estoy sembrando apropiadamente en la obra de Dios. No hablemos de cantidades, hablemos de la actitud que hay en su corazón. De eso hablemos. Y si no, recuerde usted de aquel momento donde dice la palabra que Jesús estaba con sus discípulos en el templo y llegó una viuda y dice